This conference will now be recorded. Listo, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por tomarse el tiempo de venir acá a escuchar un poco sobre el tema. Management 3.0 es pues un tema que está muy en auge en este momento a nivel del mundo de la agilidad. Entonces, pues yo me he estado dando la tarea de investigar un poco al respecto y quería compartir con ustedes algunos de los findings que he tenido, de qué se trata, porque es un tema pues que me ha llamado mucho la atención y también me gustaría que ustedes se enteren y también vayan más a fondo. Em, a nivel de lo que vamos a revisar, vamos a ver por qué es o por qué se dice que Management 3.0 es un nuevo approach, qué es Management 3.0, a qué nos referimos cuando hablamos de eso y algunas de las experiencias. Em, Cuando hablamos, bueno, en la primera parte, cuando nos referimos a que o por qué es un nuevo approach, quería hacer referencia a algunos estudios que nos han llevado a llegar a esto, todo esto de Management 3.0. Por ejemplo, bueno, uno de los que estuve revisando es este sobre la relación que hay entre productividad y felicidad. Básicamente, bueno, este es uno del departamento de Economics de esta universidad de Warwick, donde, bueno, ellos lo que hicieron fue tomar tres estilos diferentes de experimentos y seleccionaron personas de forma aleatoria. Entonces, lo hicieron como con unas 700 personas y a tres de esos grupos los pusieron y les dieron algo que los hacía a ellos felices. Entonces, por ejemplo, tomaron un videito corto de unos 10 minutos. A otros les dieron chocolates, bebidas y snacks. Y después de este experimento, ellos se dieron cuenta que aproximadamente o la productividad de ellos crecía en aproximadamente un 12%. Y por el contrario, un cuarto experimento estudió también más bien personas que habían tenido situaciones, por ejemplo, de duelo o de una enfermedad y vieron el impacto que esto generaba. Y se dieron cuenta que, bueno, el efecto podía darse por aproximadamente 2 años y tenía pues efectos y se evidenciaba de diferentes formas, pero que sobre todo había una muy evidente baja en la productividad de las personas. Entonces, básicamente los estudios son consistentes entre la relación entre el bienestar humano y el performance que una persona va a tener. Luego también quise, bueno, me gustaría hacer referencia a una charla que vi de un chico que se llama Rainer Strack. Él es, bueno, hizo una charla TEDx, pero básicamente él es líder global en el tema de recursos humanos en un estudio que se llama el Boston Consulting Group. Entonces, ahí les puedo pasar luego el video de la charla, es súper interesante, pero quiero hacerles como una breve referencia a lo que él habla un poco, y es de que se prevé una crisis a nivel de fuerza laboral de aquí al 2030. Entonces él dice que hay tres factores que hay que tener en cuenta sobre esta crisis, que empezaría, digamos, por una escasez a nivel de gente que sea, que pueda trabajar, también cierto desajuste en las habilidades y todo un tema cultural que es para nosotros todo un reto. Entonces voy a ir por cada uno de esos puntos. A nivel de esa escasez en la fuerza laboral, él lo explica, para hacerles un resumen, él lo explica así. Básicamente, esta es la pirámide o la distribución de la población en Alemania para el año 2014. Así era como estaba la población distribuida. Entonces, él se centra específicamente en este grupo, digamos, de personas que están desde los 15 hasta los 65 años, que es las personas que podrían ser digamos, trabajadoras que pueden pertenecer a la población laboralmente activa. Y entonces nos vamos a centrar en este grupo y si uno hace una simulación o un forecast para hacer un forecast de cómo se va a mover esta población para el año 2030, también en Alemania, esto va a verse así. Entonces lo que se ve básicamente
a menos de que, bueno, por cierto, esto no hay que hacer ningún estudio extraño ni nada, es simplemente tomar la población actual que tiene menos edad y se lleva a la edad actual, digamos, a la edad que van a tener y a la cantidad de población de 15 a 65 para el año 2030 y se ve que hay una disminución importante de la población que va a ser laboralmente activa para ese año. ¿Qué podría afectar este número? Pues digamos, poblaciones que vayan a ir entrando o migrando, digamos, por ejemplo, pero no va a ser un número que va a incrementarse de una manera muy grande. Entonces, básicamente lo que él dice es que vamos a ver una disminución muy grande de población laboralmente activa. Entonces, ahí en ese gráfico se ve como la diferencia y se ve que el total, independientemente de cómo se distribuya, va a ser bastante bajo para el 2030. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Este, bueno, ellos básicamente también hicieron como o analizaron la tendencia, digamos, al aumento en la productividad que han tenido ellos durante los últimos 20 años y calcularon que si ellos quieren seguir creciendo de la forma en que lo han hecho, este, esta va a ser la forma o esta línea verde va, va a representar esa demanda de trabajo. Y con esta disminución de fuerza laboral, vamos a tener, digamos, esa va a ser la tendencia. ¿Qué es lo que nos dice? Que van a tener una demanda muchísimo más alta de lo que realmente la gente va a estar trabajando. Entonces van a caer en un shortage de gente, más o menos de unos 8 millones de personas que van a estar necesitando. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas o los países para que esto cambie? Pues hay varios factores. Incrementar la migración, en el caso de ellos, por ejemplo, incrementar la edad a la que la gente se retira, que por cierto, bueno, en el caso de ellos específicamente lo han más bien disminuido en los últimos años. ¿Y cuál sería como la consecuencia si no lo hacen? Pues estancamiento. No van a crecer de la forma en que lo han tratado de hacer, a menos de que busquen, digamos, talento en otros lugares. Y eso es el mismo escenario que se puede ver en digamos, en las economías más grandes a nivel mundial. En el caso, digamos, bueno, en este gráfico o en esta tabla para el 2020, en el caso del azul indica como un superávit, en el caso del rojo sería un déficit y la parte, digamos, gris sería como el límite. Entonces, no solo es un escenario que se va para Alemania, sino para muchísimos países a nivel mundial. Y ya para el 2030 ya se ve el escenario que él está previendo, que es una gran demanda de trabajadores, pero para seguir con ese crecimiento y no estancarse, entonces hay un gran déficit de personas. Y eso que pues es algo que va a afectar no solo a ellos, sino a muchísimos países que son potencias mundiales. Sobre esto, la situación pues no es solo un reto a nivel de personas. También si uno hace, bueno, esos números que les mostré antes son como promedios. ¿Qué pasa si uno empieza a ver esto más bien a nivel del tipo de trabajadores que se ocupan? Entonces, ellos lo que hicieron fue partir también esto en diferentes niveles de acuerdo a los skills que se necesita. Y entonces lo que determinaron fue que hay aún más diferencia entre esos o más deficiencia en personas que estén altamente calificadas. Entonces eso pues implica muchísimas cosas, sobre todo retos a nivel, digamos, de mejora de habilidades y en términos de educación, que eso es algo que ya implica no solo algo a nivel de compañía, sino a nivel pues de país, ¿verdad? Entonces lo siguiente en lo que uno pensaría es qué pasa con robots, automatización, tecnología, y si todos los cambios tecnológicos pueden cambiar realmente este escenario de aumentar la productividad. Entonces,
Em, pues sí, la tecnología puede reemplazar muchos trabajos, pero trabajos regulares, digamos, no solo en la parte como de la industria, sino también en trabajos normales, digamos, de oficina. Muchos van a ser reemplazados por robots, inteligencia artificial, big data, automatización. Entonces, la pregunta que se viene no es solo si la tecnología realmente reemplaza esos trabajos, sino qué tan rápido y si, digamos, dicho de otra forma, esa tecnología realmente nos va a ayudar a resolver toda esa crisis que se está previendo para, digamos, para dentro de unos 10 años. Y les pongo un escenario, por ejemplo, en la industria automotriz, más del 20% de los robots o de las tareas que se podrían automatizar ya están en este momento funcionando. Y, por ejemplo, en el 1980 era menos del 10% de la producción, del costo de producción de un carro, eran de partes electrónicas. Ese número ahorita es más de 30% y se prevé que para el 2030 sea más de 50%. Entonces, toda la creación de estas partes electrónicas nuevas, etcétera, no, pues probablemente no va a requerir más gente, pero sí gente con skills diferentes y que se vayan a crear muchos trabajos también que a este momento y en años anteriores ni siquiera se podía pensar en ellos. Por ejemplo, ingenieros de sistemas cognitivos para optimizar, no sé, la interacción entre el conductor y el carro, etcétera. Entonces, eh, lo que se ve o a lo que uno podría llegar es, sí, tenemos un faltante de personas, pero probablemente el faltante más grande va a ser en personas altamente calificadas. Porque realmente, y en el caso, volviendo al ejemplo de la industria automotriz, por ejemplo, no ha cambiado la cantidad de gente que ocupamos, sino más bien lo que ellos hacen realmente. Entonces eso nos lleva a pensar en qué es más allá. Yo diría que hay un cambio o un reto cultural que tenemos que enfrentar porque hay que entender que las personas o qué es lo que esas personas altamente calificados, qué es lo que quieren. ¿Por qué? Porque ellos van a ser el mayor tema digamos, en la siguiente década. Este, hay que entender entonces qué es lo que quieren y cuáles son sus preferencias a nivel laboral. Eh, este tablita es basada en un estudio de qué es lo que esas personas altamente calificadas están buscando. Era una lista grande como de 26 temas y pues yo quise como sacar los más, digamos, los más relevantes para este escenario específico. El número 8, o la parte de salario, digamos, está apenas de número 8 en la tabla. Y si ustedes ven los cuatro que son más importantes, que es la apreciación de su trabajo, tener una buena relación con los colegas, un buen balance entre su vida y su trabajo y una buena relación con sus superiores, son las cuatro que son como más importantes. Entonces, pues no es como solo ver como una crisis global, sino que uno ve que esto realmente se convierte en algo personal. Esto es relacionado a gente, que la gente busca reconocimiento en sus trabajos. Entonces, pues basado en eso, ¿qué podemos hacer? Cada compañía ocupa tener una estrategia y ya no solo debería pensar una compañía en estrategia financiera, sino en estrategia de gente. Cómo atraer gente que sea buena, cómo retenerlos, cómo educarlos para tener todo este skill set que vamos a ocupar en el futuro. Este, y pues eso me lleva ya a hablarles un poco de Management 3.0. Ustedes se preguntarán por qué 3.0, por qué no es solo management. Bueno, pues se ha determinado o había algo más antes. Entonces vamos a analizar un poco también a qué se le llama o a qué le decimos Management 1.0 y a qué le decimos también Management 2.0. Cuando nos referimos a Management 1.0, muchas veces lo vemos como hacer lo equivocado completamente. ¿Por qué? Porque en este estilo de management
y se ve, digamos, como que haciendo improvement de una parte o de una parte se puede hacer improvement de todo lo demás. Entonces, la gente asume que la organización consiste en varias partes y que haciendo improvement de un todo requiere monitorear, reparar y reemplazar, digamos, todas esas partes. Entonces, se les llama también Winner Take All Organizations, donde se rankea a los empleados usando como ciertas métricas que son basadas sobre todo como en logros que son personales y le da como em, más trabajo también a esas personas que son como best performers. Entonces son el tipo de empresas que uno ve como como McDonald's, que tienen ahí como la foto del empleado del mes, etcétera. Luego también asume que la comunidad, digamos, de todos los empleados se maneja mejor basado como en ideas de competición y políticas como que no van de acuerdo a ver un propósito en común, sino más bien en algo más de retos individuales. También son estructuras como muy jerárquicas, centralizadas y de especialización. Y es muy importante para este tipo de organización hacer saber a la gente que ellos están siendo, que están siendo monitoreados. Luego en la parte de Management 2.0 se dice como que es la parte de que pues ya empiezan las ideas a cambiar, ya se empieza a ver a la gente como que son los assets más valiosos que tiene una empresa, se dice que o se empieza a entender que los managers deberían ser como más líderes que estén como sirviendo a la gente para ayudarles. Y pues sí, estas son ideas como muy buenas, pero muchas veces se usa como un wrong, un approach como un poco equivocado a la hora de ponerlo como en práctica, porque hay como mucho top-down, control como top-down, y seguimos como estancados en esa estructura que es un poco más, como más jerárquica. Entonces, muchas veces se trata como de ver goals a nivel, por ejemplo, individual, en vez de verlo como un propósito en común, etcétera. Entonces, en este tipo de organizaciones se siente como ya la idea de algo que hay que hacer bien y todo, pero probablemente este, todavía se sigue como atado a una estructura muy jerárquica, entonces las ideas como que se tratan de forzar para hacerlos caer en una estructura que al fin y al cabo está mal, digamos. Em, la mayoría de organizaciones caen dentro, sobre todo de organizaciones muy grandes, caen dentro de Management 1.0 o Management 2.0 por lo mismo que les digo de esta estructura que es como súper jerárquica. Y luego pasamos a Management 3.0. En Management 3.0 se ve como que las organizaciones son más que la suma de todas sus partes, y no puede predecir uno lo que va a pasar estudiando cada una de sus partes, sino que la organización realmente es como una red de personas, y se trata de hacer una mejora sobre el sistema y no sobre la gente propiamente. Entonces, eh, si uno decía que Management 1.0 es como hacer algo equivocado, el Management 2.0 era como tratar de hacer algo que ya era correcto de una forma equivocada. Entonces, uno se pregunta si realmente Management 3.0 es la forma correcta de hacer las cosas. Y pues Management 3.0 se basa en un principio de que las organizaciones son complejas, perdón, son sistemas que se adaptan, y que un buen management significa hacer, digamos, tener conciencia de todas sus partes y de un sistema en vez de manipular, digamos, a la gente. Em, y llegamos a que Management 3.0 pues no es un framework, no es como una metodología o un método, sino una manera de ver los sistemas de trabajo, y tiene algunos principios. Básicamente, Management 3.0 es como una colección de juegos, algunas herramientas y prácticas que pueden
ayudar a manejar una organización. Entonces no es como algo que está escrito en algún lado, sino simplemente como alguna serie de prácticas que nosotros en la empresa podemos poner en práctica con las personas y convertirnos un poco más en personas que trabajen la motivación y la felicidad de la gente. Em, una práctica, bueno, se dice que una práctica de management es buena cuando implica a la gente y a sus interacciones, ayudan a mejorar el sistema y hace que, bueno, también no deja de lado la parte de los clientes, ¿verdad? Em, por ejemplo, la parte de hacer management por lo que llamamos working around sería una buena práctica o sea, desde el punto de vista de management 3.0 porque requiere, digamos, esa interacción con la gente, que realmente está haciendo, digamos, esa parte de producción. Entonces, el goal de esto es encontrar la forma, digamos, de hacer un improvement sobre el sistema sobre el que la gente está trabajando, digamos, en vez de tratar de hacer un manejo sobre la gente propiamente. Pasando a la siguiente fase, un poco de cómo poner en práctica todo esto de Management 3.0. Algunas experiencias. Y Management 3.0 tiene como una paginita y entonces ustedes pueden entrar. Acá yo voy a hacer como un resumencito pequeño de algunas que uno puede poner en práctica, pero también acá, si uno entra a esta página /practice, pueden encontrar ahí como una serie de todas las herramientas y prácticas que ellos recomiendan. Y hablando de esto, aprovechando que empecé como hablando de felicidad y productividad al inicio de la presentación, entonces también quería como comentarles un poco de toda la filosofía que hay sobre la felicidad y Management 3.0. Y pues hay preguntas que le pueden surgir a uno, por ejemplo, que si el compromiso nos lleva a la felicidad o si más bien el sentirnos felices hace que nos sintamos como comprometidos con el trabajo. Y pues yo creo que independientemente de si uno lleva a la otra, perdón, hay que centrarse en los dos. Hay una relación muy estrecha entre que uno se sienta comprometido y haya satisfacción o felicidad con lo que está haciendo. Entonces, básicamente hay que cultivar la felicidad basado en los individuos y el compromiso basado en las interacciones entre ellos. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que se siente comprometida realmente hace que las cosas pasen y ve que la felicidad es un mindset y es un precursor del éxito y no como un resultado, digamos, que ven como o empiezan a ver que la felicidad es como un path y no realmente como algo a lo que uno quiere llegar o un destino al que uno quiere llegar. ¿Por qué? Porque ellos realmente sienten que el placer viene de hacer progreso en las cosas en vez de propiamente el goal que uno quiere lograr. Como parte también de Management 3.0, ellos hicieron como esta lista de cosas que le dan como felicidad a la gente. Y pues bueno, ellos lo que hacen es como una recopilación de esto y obviamente lo basan como en estudios científicos, etcétera, pero si uno se pone a ver, son cosas que uno puede hacer y en lo que puede ayudar también a la gente y que realmente lo hacen estar más felices. Por ejemplo, agradecer a alguien y ser, digamos, agradecido hacia los demás todos los días, dar algo a una persona o hacer posible que alguien le dé como un regalo a otra persona, eso también da felicidad. Em, agre- em, Ayudar a alguien que ocupe ayuda o hacer posible que los colegas lo hagan o fortalecer relaciones de forma que la gente aprenda a ayudarse entre ellos también. Incluso cosas más personales como comer bien o hacer que la gente tenga disponible em, comidas que sean saludables, eso también hace o lleva mucho a la felicidad.
hacer ejercicio y tener conciencia y cuidado con su cuerpo también hace a la gente feliz. Em, Dormir bien, dormir suficiente, es algo que nos ayuda a refrescar las mentes y es algo que también conlleva la felicidad. Experimentar cosas nuevas, em, cosas diferentes, en general, eso también hace eso a la gente feliz. Caminar, sobre todo afuera, disfrutar de la naturaleza, permitirse a uno mismo escapar de la ciudad, del trabajo, etcétera. Eso ayuda a fortalecer la felicidad. Meditar y también ayudarle a la gente digamos, fortalecer y a aprender sobre este tipo de prácticas. Socializar y relacionarse con personas y colegas para desarrollar ese tipo de conexiones. Em, También trabajar para un gol y entender cuál es su propio propósito. Eso funciona. Y pues sonreír cuando se quiera hacer y realmente apreciar el humor y experimentar con los colegas también actividades que puedan ser divertidas. Em, Algunas de las actividades también que se promueven con todo esto de Management 3.0 es que, bueno, se ha notado que, por ejemplo, cuando uno pide feedback a las personas para una sesión o cuando se manda, qué sé yo, la encuesta de satisfacción anual o lo que sea, muchas veces la misma encuesta o la forma en que uno la llena no le da felicidad, ¿verdad? Entonces, ellos también proponen esta técnica que se llama la oferta de la felicidad. Es como una combinación entre dos prácticas, que es el feedback wall y el happiness index. El feedback wall es donde uno, bueno, pone el feedback ahí como en post-its, es como más de la parte de Agile, y el happiness index es donde uno le preguntan como de 1 al 5, cómo le pareció, etcétera. Entonces, lo que hace es como hacer un mix de esos dos. em, Porque trata de utilizar, en vez, por ejemplo, de una escala de 1 al 5, que puede ser un poco confusa para la gente, que no se sabe si 1 es el mayor o si 5 es el mayor o cuál, entonces utilizar algo que sea un poco más gráfico, por ejemplo, que el sol sea algo que los hizo felices, el sol un poquito nublado, algo que fue como neutral, y la nube algo que les hizo que realmente no les gustó. Entonces, lo que se propone, por ejemplo, con esto es que, no sé, ustedes tienen que dar un training, ponen ahí como en la figurita de los soles, etcétera, o una carita feliz, carita triste, etcétera, y que la gente ahí mismo, al mismo tiempo que se está dando como la charla, tenga como el chance de ir y poner con post-its lo que les gustó, lo que no les gustó, etcétera, y que ustedes tengan como feedback en tiempo real y que para la gente sea un poco más divertido que solo llenar, digamos, una encuesta, por ejemplo, más si son súper largas. Otra práctica de Management 3.0 es la de Movie Motivators. No voy a hablar mucho de esta porque es la que Erika había hecho hace poco. Entonces sí quería como rescatar y que ustedes supieran que esa práctica que habíamos hecho con Erika, esa es parte de Management 3.0, de las actividades que se proponen hacer con los equipos para entenderlos. Y era la de ordenar los motivadores, que son deseos intrínsecos de las personas, de acuerdo al que era más importante o menos y más importante para cada uno. Entonces, es una dinámica bonita de hacer con los equipos, primero porque la gente se pone a pensar qué realmente o qué es lo que es realmente importante para ellos, y segundo porque basado en los resultados uno puede trabajar con las personas y realmente darle enfoque a lo que es más importante para ellos y tal vez no enfocarnos en cosas que realmente para ellos no son tan importantes, ¿verdad? Em, Otra práctica también es la de personal maps. Es una,
Es otro ejercicio que se propone en Management 3.0. Se basa en el principio, bueno, que en teoría todos deberíamos estar trabajando en un mismo lugar, pero el mundo moderno ahora nos lleva a hacer trabajo remoto, tener teams distribuidos, un horario flexible. Entonces, el trabajo se convierte más en algo que hacemos y no en un lugar al que vamos. Y este de Personal Maps no es un muy buen ejercicio para entender a la gente y capturar, digamos, lo que sabemos o lo que podemos saber de ellos en un personal map. Muchas veces uno está sentado a la par de una persona y realmente no lo conoce y entonces crear, digamos, o entender un poco más de esa persona puede hacer como que creemos cierta empatía. Entonces, eh, los personal maps son como una forma de que una persona cuente su historia. Esto se da así, digamos, uno pone el nombre acá y pone diferentes temas como sobre los que la persona puede hablarnos. Por ejemplo, sobre sus goals, los valores, quiénes son sus amigos, su familia, en qué le gusta invertir el tiempo, sobre su educación, etcétera. Entonces, em, es como para que las personas nos cuenten su historia y la idea sería que cuando cada persona hace su personal map, lo exponga a los demás e incluso que las otras personas expongan el de otros y eso hace como que nosotros creemos como em, una relación. Entonces, básicamente cuando la gente se crea ese tipo de relaciones, em, hay más confianza y también fortalece muchísimo la comunicación. Hay muchas formas pues de comunicarse, desde levantarse, moverse del escritorio, este, pero muchas veces uno no sabe cómo empezar a interactuar con las personas y entonces esto puede empezar a crear ahí como ciertas relaciones y lo primero que puede uno, por ejemplo, notar es que empezamos a encontrar cosas en común o cosas interesantes sobre los demás que tal vez uno de otra forma pues no se daría cuenta. Entonces es como una forma muy interesante de romper el hielo, porque ya realmente uno se da cuenta que los teams que son modernos y los buenos equipos no necesitan tampoco tal vez acercarse tanto físicamente, sino que hay que acercarse más de forma mental y de forma emocional. Entonces esto es como una manera de hacerlo. Y la otra actividad que es también súper interesante es tener una caja de cudos. No sé si alguno de ustedes lo ha trabajado antes, pero bueno, esta práctica es como muy enfocada en la motivación de los deseos intrínsecos. Un kudo es como un toque, no un gesto que uno le da a otra persona para darle como las gracias o para hacerlo un reconocimiento sobre algo que esa persona hizo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Uno los llena y los pone en una cajita y luego se pueden leer para todos. O también uno los puede poner, por ejemplo, en una pared. Em, También sobre todo esto de los deseos intrínsecos, es como importante también verlo como que este tipo de motivación es más, digamos, sostenible y más efectiva y usualmente cuesta menos dinero que, por ejemplo, darle un bono a una persona. Em, pues no digo que los bonos y este tipo de cosas no sean importantes, pero el que una persona se sienta realmente motivada y que sienta que los demás valoran su trabajo es probablemente algo que es más sostenible a nivel o a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y también que es importante saber todos los motivadores, digamos, extrínsecos, eh, pueden eventualmente bajar un poco la motivación y entonces son un poco peligrosos. Con respecto a esto de la cajita de kudos, pues uno puede ponerse creativo también y qué sé yo, agarrarlos todos, ponerlos en una caja y luego de un tiempo leerlos y qué sé yo, no sé, hacemos un viernes de actividades donde compartimos un queque o algo así y festejamos por todos los kudos que se han dado y es importante que se lean en voz alta y que todas las personas
que están como involucradas lo vean, ¿verdad? Es como darle un reconocimiento público a una persona. Hay varias formas de hacerlo. De hecho, todas estas actividades están en el link que les puse al principio. Y, por ejemplo, los motivators uno los puede imprimir. También hay formas de imprimir este Kudu Box en la práctica de allá. Lo estamos trabajando también como para que eventualmente los equipos tengan y los puedan utilizar y dárselos a sus compañeros. Pero de todas formas, también hay paginillas ahí donde uno puede hacer como su cubo online y enviárselo a una persona. Entonces también es algo que hay que incentivar en los equipos, que empiecen a felicitarse, sobre todo porque este tipo de reconocimientos no es algo que se deba darse, digamos, de un lead a un developer, por ejemplo, sino que es algo más que se da como entre peers porque ellos tienen como más visibilidad de lo que hacen las personas. Entonces, es como súper interesante ver cómo la gente se felicita. También hay muchas personas o muchos equipos que los hacen durante el retrospective, que es como una buena práctica. Em, y luego quería también como hacer un poco de énfasis eh, en esta parte de motivación intrínseca, porque como les decía, es gratis. No, básicamente uno no tiene que poner demasiado empeño, no es algo súper complicado darle una muestra a una persona de que su trabajo es valorado. Entonces, y realmente los beneficios a corto y largo plazo pues son muy buenos. Entonces, em, estos son como 6 cosas que tienen en común todos esos motivadores intrínsecos. Por ejemplo, no prometerlos desde antes, ese tipo de recompensas, sino que es como más bonito para la gente cuando se da de una manera como inesperada. ¿Por qué? Porque la gente no pierde como el foco ni la intención de por qué estaba haciendo ese buen trabajo, ¿verdad? Y si hay alguno que se ha anticipado, entonces consérvelo pequeñito. ¿Por qué? Porque si usted le da algo súper grande a una persona, un bono súper grande o así, va a llegar el momento en que va a seguir esperando lo mismo y lo mismo. Y cuando va a llegar algo pequeño, probablemente la persona se va a sentir muy, muy decepcionada. Luego también la parte de que los reconocimientos se tienen que dar de forma continua, no solamente una vez. ¿Por qué? Porque las personas cuando estaban recibiendo un reconocimiento y dejaron de recibirlo, aunque sea un buen trabajo o lo que sea, en el momento en que no lo reciben, probablemente van a sentir que es porque hicieron un mal trabajo. Entonces, básicamente todos los días es una muy buena oportunidad para decirle a la gente que lo están haciendo bien. También la parte de que estos reconocimientos se dan o se deberían dar de forma pública, no de forma privada, porque todas las personas tienen que saber de por qué el trabajo es apreciado y sentir que realmente que hay un reconocimiento. Y por lo general un reconocimiento público funciona mucho mejor que un mensaje privado, por ejemplo. También es importante que se haga reward del comportamiento y no de un outcome. Entonces, ¿por qué? Porque los outcomes pueden ser, digamos, se pueden llegar a algo de diferentes maneras, pero el behavior es más como de trabajo duro y de esfuerzo de una persona. Y también la parte, bueno, que les comentaba hace un rato de que se hacen rewards a los peers y no tanto a subordinados. ¿Por qué? Porque em, tal vez las personas tienen como más visibilidad de lo que los demás están haciendo. Entonces no necesariamente uno puede sentir que porque no tiene a una persona o no es manager de una persona, no debería hacerle un reconocimiento, sino que deberíamos incentivar a que realmente todos podamos reconocer el trabajo o el buen trabajo que hacen los demás. Em, y pues toda esta filosofía de management cree que realmente el management es muy, muy importante como para dejarlo solo a los managers. Entonces, que realmente es algo que se puede incentivar a nivel de cualquier persona en la compañía y se puede pues ayudar a transformar toda una organización. Em,
Y pues eso es de mi parte. No sé si alguien tiene una pregunta, comentarios. No. Bueno, pues agradecerles entonces. Espero que haya quedado como un poquito más claro el tema y que se interesen realmente por ver un poco más de todas estas prácticas de Management 3.0 y podamos ir como poniéndolas en práctica. Listo. Pura vida, Mari. Mari, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, chao chicos, gracias a Muchas gracias, ustedes. Mari. Bye, chao, gracias. Adiós.